Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la prédica correspondiente al 20 de diciembre de 2020. Como siempre, un enorme gozo y un enorme privilegio el poder compartir la palabra de Dios un domingo más con ustedes. En esta ocasión, como es tradición en nuestra Iglesia Cristiana del Norte, durante diciembre pues retomamos el ciclo de Cristo, es decir, profundizar acerca de la vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos últimos domingos hemos sido muy bendecidos. Hemos aprendido que Cristo está con nosotros en todo tiempo. Hemos aprendido que Cristo nos enseñó la forma en que a Él le gusta ser amado, en que Él disfruta ser amado, nuestra obediencia. Y en esta oportunidad vamos a explorar, vamos a tratar de entender un poco más acerca de la oración dentro de su ministerio. Así es que el texto que vamos a compartir para irnos introduciendo en este maravilloso tema es Lucas 11 del 1 al 4. Vamos a estar intercambiando entre la nueva traducción viviente y la nueva Biblia viva. Y como les decía, el texto con el que vamos a iniciar es Lucas 11 del 1 al 4, nueva traducción viviente. Dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. La mejor traducción para el tercer versículo sería: síguenos dando el pan diario, Señor. Y bueno, vamos a entrar en oración. Les pido que se unan conmigo para que Dios nos ilumine en esta mañana. Padre bueno, gracias te damos. Bendito seas por poder compartir, Señor, tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida, tu palabra que es la forma en que quieres que te conozcamos. Te pedimos, Padre bueno, que esta mañana abra nuestra mente y nuestro corazón para poder gozarnos, para llenarnos de alegría de esta bendición, de esta tremenda bendición que es recibir tu palabra. Permítenos pensar que tú eres el que nos estás hablando, que estás tocando nuestros corazones, que estás en los próximos minutos al lado de nosotros, que tu Hijo, tu Espíritu están aquí presentes con nosotros, están haciendo morada en nosotros. Permítenos tener todo eso en mente, Señor, para disfrutarte verdaderamente. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con la profundización de nuestro texto. Al encontrar este texto,
me atrapó una pregunta. ¿Por qué le pidieron que les enseñara a orar? Para este momento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, sus discípulos ya fueron asignados a una misión muy particular. En el capítulo 9, Lucas nos narra que Cristo les pide que vayan a los pueblos aledaños, que se queden en la casa a la que llegan, que esta casa se da una buena reputación y que empiecen a difundir el Evangelio. Y con esto les da poder para hacer milagros, para sanar, para hablar en el nombre de Dios. ¿Cómo podríamos pensar que todo esto hubiera sido llevado a cabo sin el poder de la oración? Sin la ayuda, sin el sustento de la oración continua, diaria, que ellos deberían tener. Ellos para este momento estaban pues de alguna manera involucrados con la oración, seguramente, y sin embargo se acercan a Jesús y le piden que les enseñe a orar. Ahora, ¿qué significaba la oración para el pueblo judío? ¿Por qué para ellos el significado de la oración era algo muy especial? Era un pueblo que estaba también acostumbrado a orar. Hay muestras claras dentro de las escrituras del Antiguo Testamento en donde los patriarcas, su profeta y otros personajes oraban a Dios de una forma vehemente, ¿no? Pidiéndole con una gran intensidad bendición a Dios. Ahora, ¿qué les contesta Jesús? ¿Qué les responde Jesús? ¿Cuál fue su enseñanza? Bueno, vamos a tratar de cubrir en estas prédicas, vamos a tratar de cubrir estos 3 puntos. ¿Por qué le pidieron que les enseñara a orar? ¿Qué significaba la oración para el pueblo judío? ¿Qué enseñó Jesús acerca de la oración? Bueno, algo que también debemos tomar en cuenta es que Lucas menciona más que ningún otro evangelista la frecuencia de las oraciones de Cristo. En su evangelio, en el capítulo 3, versículo 21, nos narra cómo es bautizado y él se encuentra orando. Cuando su ministerio empieza a fructificar, cuando las multitudes aumentan y lo empiezan a seguir, se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Capítulo 5, versículo 16. Antes de escoger a sus 12 discípulos, antes de tomar una de las decisiones, antes de obedecer al Padre en una de sus decisiones más importantes, salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Versículo 12 del capítulo 6. Al preguntar a sus discípulos su declaración de fe, ¿recuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús estaba aparte orando, previo a hacer esta pregunta. Finalmente, cerca del final de su ministerio, en la transfiguración, sube al monte a orar y entre tanto que él oraba, llega Moisés y Elías. ¡Wow! En cada una de estas situaciones vemos cómo Dios responde a la oración de Cristo, ¿no? ¿Qué momentos son en los que Lucas nos detalla que él está orando en su bautizo, en el momento en donde él está predicando a multitudes, cumpliendo la palabra del Padre, cumpliendo la voluntad del Padre? Él está en una intensa jornada de oración. Al momento de
de escoger a sus discípulos, a los que van a continuar su obra, a sus amigos. Él está orando toda la noche. Esta obra era en obediencia al Padre. Estas personas, estos discípulos, son los que el Padre le va a entregar. Él va a aceptar la decisión del Padre y está en una oración constante toda la noche. Cuando va a afirmar a sus discípulos, ¿cuál es la respuesta que recibe de sus discípulos? Señor, tú eres Dios. En el monte, cuando Él está orando, cuando Él se está preparando para su último momento, vienen a fortalecerlo, vienen a hablar con Él, Elías y Moisés. ¿Qué forma en que Dios contesta las oraciones de Jesús? Y qué tremendo testimonio para dar gloria al nombre de Dios. Entonces con esto ya vamos entendiendo un poquito de qué va el por qué le pidieron que les enseñara a orar. Muy bien, ahora en nuestro texto, sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y bueno, ya vimos que Cristo oraba incesantemente. ¿Qué podemos pensar de Juan? Bueno, pues que él también dio un testimonio de oración ferviente y enseñaba a sus discípulos a orar. En Hebreos 5:7 nos dice así: cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer a Dios. ¿Cómo oraba Cristo? ¿Cuál era el testimonio que Cristo mostraba en su oración? Un ferviente deseo de obedecer a Dios. Jesús sin duda mostraba a sus discípulos que la oración era algo necesario, que la oración estaba diseñada como una manera de relacionarse con Dios. Pero también enseñó a sus discípulos que la oración cumplía dos propósitos por los cuales Él había venido a la tierra, por los cuales Él había venido en obediencia del Padre. Uno era dar la gloria a Dios. El primer propósito, dar la gloria a Dios. ¿Cómo le gusta a Dios que lo amemos en obediencia a Él? Y el segundo propósito, nuestro gozo. Vamos a ahondar en el primer propósito. En Juan 14:13, la nueva Biblia Viva nos dice: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Vamos a entender qué es dar la gloria a Dios. Creo que este concepto ya lo hemos platicado, pero sin duda nosotros podemos entender dar la gloria a Dios como santificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea alabado. Pero y sí, es una manera pues correcta de pensar que Dios debe ser alabado, que su nombre debe de ser glorificado, santificado,
¿no? Como nos lo muestra Cristo en la respuesta que le da a sus discípulos. Ustedes deben de iniciar su oración así, o deben de orar así: Padre, santificado sea tu nombre. Que el nombre de Dios sea santificado. Pero darle la gloria a Dios para nosotros, para Cristo en su ministerio como hombre que vino a mostrarnos la relación con el Padre, significa que nuestras acciones muestren lo que Dios es. ¿Cómo nos podemos comunicar con Dios? En obediencia, haciendo lo que Él le gusta, lo que a Él le agrada, que siempre va a ser nuestro beneficio. Y eso, hacer lo que a Él le agrada, es darle la gloria a Él. ¿Por qué? Porque a través de nuestro testimonio, otros, los que no creen, van a mirarnos y van a decir: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque puedo ver en esta persona el amor de Dios. Puedo ver la misericordia de Dios. Puedo sentir el perdón de Dios. ¿Sí? Voy a tomar como ejemplo a mi esposa. Puedo ver en Tere el perdón de Dios. No se acuerda más de las ofensas que le hacen. Ama a las personas como si nunca le hubieran hecho nada. Se olvida pronto del mal que le cometieron. Puedo ver en esta persona el amor de Dios, el perdón de Dios. Entonces, cuando Cristo nos dice: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así el Padre será glorificado en el Hijo. Cristo, a través del testimonio de Cristo, está dando la gloria a Dios. A través de nuestra oración hacia Dios, en concordancia con lo que Él quiere y nos ordena, cuando lo pedimos en el nombre de Cristo, estamos diciendo: Señor, permíteme obedecerte, Señor. Permite que la bendición que te pido haga que tu nombre sea glorificado, haga que en mí exista un testimonio real de lo que tú eres y lo que yo he recibido a través de tu Hijo. Bueno, también Cristo nos enseñó a sus discípulos que el Padre está dispuesto a librarnos de todo mal. En el Salmo 50:15 dice: confía en mí en tus tribulaciones, para que yo te libre y puedas darme la gloria, y puedas mostrarte confiado en el Dios que te sustenta, y esta confianza la puedas transmitir a todo el que te vea y diga: mira, ese hombre confía en Dios, esa mujer confía en Dios, tiene su corazón, su esperanza puesta en las manos de Dios. Se le nota la confianza en Dios. En Juan 17:4, Cristo nos vuelve a enfatizar cómo es su propósito ante el Padre, cómo es su relación ante el Padre. Yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la obra que me diste para hacer. Entonces, ahí tenemos versículos 50:15, Salmos 50:15 y Juan 7:14. Son los textos que hemos comentado, que podemos resumir. La oración está diseñada por Dios para mostrar su abundancia y nuestra necesidad. Debemos entender que cuando nosotros oramos,
iniciamos un proceso de situacional. Nosotros nos ponemos en la posición del que necesita y al mismo momento reconocemos en Dios la posición del que lo puede dar todo, del que todo lo tiene. ¿Sí? Damos a Dios, reconocemos en Dios la posición del que todo lo puede, y más aún que está dispuesto a darnos de su bendición. Y también en la oración reconocemos la forma en relacionarnos con Dios. Yo soy siempre dependiente de Dios. Dios no va a cumplir mis peticiones porque mis peticiones son un capricho. Dios no va a cumplir mis peticiones porque mis peticiones son egoístas. Dios no va a cumplir mis peticiones porque está obligado a cumplir mis deseos. No. Dios es el que todo lo da, el que todo lo puede. Y Él está dispuesto, ojo, Él está dispuesto a darme en abundancia. Ahora, si yo establezco una verdadera relación de dependencia con Dios, ¿cómo es que le debo pedir a Dios? Bueno, Cristo nos lo va a enseñar más adelante. Vamos para allá en unos momentos. Por ahora regresemos al segundo propósito. Vamos al segundo propósito, que Cristo vino a cumplir, nuestro gozo. Dice, el otro propósito que Jesús vino a cumplir fue nuestro gozo. Y lo que nos enseñó acerca de esto es que este propósito estaba dirigido para librarnos de los exterminadores eternos, de aquellos que nos alejan del gozo duradero, del gozo eterno, la alegría de Dios. Wow, es un concepto maravilloso, la alegría de Dios, nuestro gozo en concordancia con la alegría de Dios. Vamos a ver algunos textos que nos lo pueden ilustrar. Dice así en Juan 17:13, nueva versión viva, nueva Biblia viva. Dice, ahora regreso a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan la misma alegría que yo tengo. ¿En qué momento está diciendo esto Cristo? En un momento de oración para sus discípulos. Él se marcha, les da a conocer que Él tiene que regresar con el Padre. Y sin embargo se da un tiempo para orar por ellos. Y mientras está orando por ellos, dice, pide a su Padre en oración, Padre, yo regreso a ti, pero estoy pidiéndote que les concedas a estos pequeños que tengan la misma alegría que yo estoy sintiendo. ¿Cómo? Cristo está a punto de pasar por una de las muertes más tremendas, más horribles que la humanidad haya creado, que haya enfrentado, que haya imaginado. Y sin embargo, está en una preciosa oración pidiendo por sus pequeños. ¿Y qué pide para ellos? Oye, Padre, no los quites del mundo, no te pido que los quites del mundo, te pido que los libres del mal, que ellos sean uno en mí como yo soy uno en ti, y que entonces podamos hacer todos una misma comunión. Y esa comunión los llene de alegría, la misma que yo tengo, esta alegría que yo siento por irme a reunir contigo, por orar contigo,
Porque cada que hago oración a ti, Padre, entro en comunión contigo. Y esa alegría es la que me ha dado la fuerza para cumplir todo lo que me has pedido y para terminar la misión y los momentos que tengo que llevar a cabo. Lo voy a hacer con alegría, Padre, porque he orado a ti. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Ahora regreso a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan la misma alegría que yo tengo. Juan 16, 24, misma versión. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Cristo no estaba hablando de un tema nuevo. Como vimos al principio, cada que Cristo se sometía a un periodo de oración, recibía una respuesta hermosa, abundante de su Padre. Cristo en el Getsemaní se hinca con una profunda tristeza, con una profunda preocupación, con un enorme miedo, y se levanta fortalecido después de la oración. Listo para enfrentar lo que venía, la pasión, el sufrimiento. ¿Cómo logra esto? Pues porque la oración le provocaba un gozo tremendo, y ese gozo se lo transmitía a sus discípulos. Imaginemos, yo sé que lo que les voy a pedir es difícil, pero imaginemos por un momento que no estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando solo del hombre, del joven carpintero Rabí, que está por toda Galilea enseñando el Evangelio. ¿Qué es lo que este joven maestro está enseñando a través de su testimonio? Uno, que ora de continuo, que ora en todos los momentos de su vida, en el gozo y en la tribulación, se mantiene orando. Y esta oración lo llena de gozo, de alegría. Que esta oración es la forma en que él usa para comunicarse con su Padre. Piensen en la persona con la que quisieran hablar en este momento. Que no la tengan cerca. Que sea una persona que ya no esté hoy en esta tierra. Piénsenlo un momento. ¿No les gustaría hablar con una persona así? Si ya no tienen a su padre, si ya no tienen a su madre, o a algún ser querido con el que quisieran hablar. Imagínense que Dios les concediera hablar con él, con ella, unos minutos. ¿Cómo terminaría ese momento, esa plática? ¿No terminarían tremendamente gozosos? Aunque fueran unos instantes, ¿no terminarían agradecidísimos con el Padre? Gracias, Señor, por haberme permitido estos instantes con mi ser amado. No sé, yo pienso en mi hermano, pienso en mi madre, pienso en mi mejor amigo, pienso en tantas personas que me encantaría volver a hablar con ellos. Y cuando pienso en la fortuna que tengo de poder hablar con mi Padre celestial amado, pienso que no termino siendo lo suficientemente agradecido y gozoso y alegre por esa oportunidad.
Muy bien. ¿Cómo aprendieron de Cristo? ¿Cómo reaccionaron sus discípulos? Vamos a ver ahora qué nos dice Pablo en Romanos 26-27. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren qué hermoso momento. Los discípulos van a pedirle a Cristo que les enseñe a orar. Uno, porque como hemos visto, ven que Cristo ora y se levanta con alegría, con gozo fortalecido. Dicen: yo quiero que me enseñes a orar así. Yo quiero que me enseñes a orar como tú estás orando. Sin duda. Pero en el mismo momento, ellos están reconociendo su necesidad de orar correctamente y van con su maestro y le piden que les enseñe a orar. Qué maravilloso momento, porque se cumple nuevamente el que ellos dan la posición a Dios, en este caso a Cristo. Dicen: Señor, necesitamos de ti. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sentir el mismo gozo que tú sientes en la oración. Esta solicitud ya es una oración en sí misma. Y si pensamos un poco, decimos: oye, pero Cristo, ¿por qué no les había enseñado antes? Ya los mandó al campo misionero. ¿Por qué no se había tomado este tiempo para darles también la estructura, el propósito de la oración, ahondar en la oración? Simplemente porque Él quería que ellos se lo pidieran. Como así el Padre sabe cada una de nuestras necesidades. Cristo nos enseñó que el Padre sabe cada una de las cosas que necesitamos, y sin embargo Él espera escuchar de nuestros labios para poder confirmar que nosotros estamos conscientes de nuestra necesidad. De tal modo que lo maravilloso de la oración, como Jesús le enseña, es que cumple perfectamente con asegurar la gloria de Dios y nuestro gozo, es decir, nuestra alegría. Y también en este momento, en esta escena donde sus discípulos van a Él, Jesús estaba dispuesto, estaba orando. En ese momento estaba orando, termina de orar y sus discípulos se acercan. No querían interrumpirlo, y entonces ellos se acercan. Jesús está dispuesto a enseñar a sus discípulos, pero deseaba que se lo pidieran para confirmar su interés, su verdadera disposición en su corazón, y que ellos fueran conscientes de su necesidad. Qué hermosa manera en que Cristo deja este testimonio, esta forma, siempre con esta didáctica perfecta, y la espléndida manera en que nos lo va a explicar Pablo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, no debemos preocuparnos en las formas, debemos preocuparnos más en el interés, en la disposición de nuestro corazón. Nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu ora por nosotros. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, el Espíritu entra en acción y ora por nosotros con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras,
A lo mejor en ese momento ya no necesitamos palabras porque tenemos una comunión tal con el Padre que el Espíritu está intercediendo por nosotros. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice, porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. No hay oración eficaz que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, espero que hayamos podido dejar un poco de claridad en el por qué sus discípulos se acercan a preguntar, a pedir a su maestro que les enseñara a orar. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué significaba la oración para el pueblo judío? Si se dan cuenta, cuando los discípulos van a pedir que les enseñen a orar, les dicen como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista se preocupó por enseñar a sus discípulos cómo orar. Y aquí vemos que ellos están pidiendo una forma especial de oración, una forma tal vez diferente de oración a la tradicional. Enséñanos a orar. No es que nosotros no sepamos orar, pero pues oramos como hemos sido enseñados desde niños. Ahora enséñanos a orar de una forma especial como Juan. Las oraciones de los judíos consistían en pues adoración, en alabanza a Dios y doxologías. La doxología es una fórmula, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros en nuestros cultos o en algunas otras pues, tipos de iglesia, podemos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces alguien dice, o todos dicen, amén, ¿no? Muchos de ustedes tal vez lo hayan dicho por fórmula. Eso es una doxología, una forma ya aprendida, establecida en que se alaba a Dios. Juan enseñó a sus discípulos a orar también en forma de peticiones. Entonces, en este momento, los discípulos de Jesús vienen a decirle a su maestro, Señor, enséñanos a orar en forma que añadamos peticiones a lo que hoy ya conocemos. ¿Cómo te pedimos bendición? Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a pedir bendición. Eso es lo que en principio podemos ver de esta solicitud. ¿Qué significaba la oración para el pueblo judío? Bueno, significaba alabanza. Ahora, contrastemos lo que en este momento la tradición, las costumbres imponían como fórmula de oración y lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Génesis 3, 22 al 29. Una noche el ángel del Señor apareció a Jacob, que no lo reconoció. Así fue como Jacob luchó literalmente con Dios durante toda la noche. Al romper el alba, Jacob tuvo la audacia de exigir, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Jacob regresa a las tierras de donde él es originario, donde está su hermano Esaú, al cual él había engañado. Entonces Esaú pues lo había perseguido para matarlo. Él sale de su tierra, está con su tío Labán y ahora regresa y tiene miedo de que Esaú recuerde pues el odio y quiera volverle a hacer mal. Entonces está pasando por una terrible angustia y hace planes y hace fórmulas para poder convencer a su hermano, pero sin embargo, antes del encuentro con su hermano, él tiene un encuentro con Dios, una noche tremenda de lucha espiritual, y él le pide que lo bendiga. El momento en el que pide que lo bendiga, miren qué tremendo. Jacob ya había sido descoyuntado de la cadera.
ya su tendón había sido zafado, prácticamente su muslo ya estaba fuera de su cadera, y en ese momento le pide a Dios: no te dejaré si no me bendices. No le está pidiendo sanidad, no le está pidiendo algo específico, le está pidiendo la bendición que Dios quiera, pero que lo bendiga. ¿Con qué? Con la voluntad de Dios. Y Dios le dice: así será, te lo concedo. Sin embargo, Jacob a partir de ese momento va a ser otro hombre, va a ser Israel, y va a recordar por el resto de su vida, a través de un bastón, la voluntad de Dios, y la va a aceptar. Vamos más adelante, ese es uno de los patriarcas, Jacob. Ahora vemos Éxodo 33, 18 a Moisés. Moisés, que está a punto de entrar a la ciudad prometida, pero le dice Dios: si tú no estás con nosotros, no puedo ir. Si tú no estás con nosotros, si tú no nos bendices, si tú no nos acompañas, es mejor no ir. Moisés le pide a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Las escrituras nos dicen 2 veces dentro de este contexto que la respuesta que le dio Dios a Moisés fue nada menos que la proclamación de su propia naturaleza. Dios le va a decir a Moisés: yo soy Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tanto para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Qué le va a contestar a Moisés Dios? Mira, te muestro quién soy yo. Ahora vamos más adelante y de la tribu del suegro de Moisés va, cuando toman la tierra prometida y Judá entra en su posesión, de esta tribu descendiente del suegro de Moisés, los eneos, una parte de ellos se va a añadir a la tribu de Judá. Entre ellos, al parecer, Jabes, y esto nos lo dice en Primera de Jueces. Jabes termina, pues parece ser que es uno de ellos, de los que se unen a la tribu de Judá. Y Jabes, siendo un ceneo, un extranjero, al igual que Rahab y Ruth, entienden quién es el Dios verdadero, el único Dios, el Dios vivo. Y Jabes se atreve a pedir a él y dice así en Primera de Crónicas 4:9, versículos 9 y 10. Jabes tenía más prestigio que cualquiera de sus hermanos. Su madre lo llamó Angustia. Imagínense tener el nombre de Angustia. Es decir, las circunstancias para Jabes en toda su vida no habían sido fáciles. Y sin embargo, él puede reconocer, a pesar de las circunstancias, al Dios vivo, al Dios verdadero. Su madre, debido al gran dolor que tuvo al darlo a luz, le había puesto este nombre. Jabes fue el mismo que oró al Dios de Israel diciendo: te ruego que me bendigas más todavía, que ensanches mis fronteras y que estés conmigo para librarme del mal y que nadie me dañe. Pareciera en principio, si nosotros lo leemos fuera de contexto, un extranjero pidiendo esto a Dios, pues no conoce a Dios, ¿no? Está haciendo una petición egoísta. Te ruego que me bendigas más todavía, que ensanches mis fronteras y que estés conmigo para librarme del mal y que nadie me dañe. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Dios le concedió su ruego. ¿Qué quiere decir? Que el corazón de Jabes estaba dispuesto a la obediencia a Dios, a reconocer. Él había más bien reconocido ya la gloria de Dios, el poder de Dios. Él tenía que dar testimonio de que Dios ahora
de que este Dios vivo ahora era su Dios, y le dice, permíteme tener más bendición, permíteme tener más recursos, permíteme ser librado del mal, dame todas estas bendiciones. ¿Para qué? Para obedecerte. Ahora, ¿qué tipo de bendiciones es la que estaban esperando? Porque el corazón de Jabes estaba dispuesto a recibir bendición. ¿Cuál? La que Dios quisiera. Él está diciendo, dame más bendición todavía. ¿Qué bendición debería esperar? La que Dios quisiera, la que fuera la voluntad de Dios. Oye, ¿cómo iba a ensanchar más sus fronteras? El método que Dios escogiera. Esa es la postura de Jabes. Cuando tú tienes una necesidad, a mí me encanta responder con misericordia. Cuando tú no te mereces nada, a mí me encanta dar por gracia. Cuando tú pones a prueba mi paciencia, yo te muestro que soy sumamente paciente. Mi bondad y mi verdad fluyen hacia ti y hacia un número incontable de seres humanos. Mi amor es capaz de romper hasta la barrera de tus pecados. Este texto lo encontramos en el libro Más allá de Jabes, del doctor Bruce Wilkinson, página 47. Es un texto bastante hermoso de cómo podemos explicarnos la voluntad de Dios cuando nosotros pedimos bendición con un corazón dispuesto. Vamos adelante y ahora llega el momento, ¿no? Ya llegar a nuestro último punto, que es ¿qué le enseñó Jesús acerca de la oración? Pero como el tiempo ha transcurrido y desafortunadamente pues ha terminado, vamos solamente a ahondar un poquito. Sabemos que Cristo nos enseña que el mismo Dios de la eternidad pasada es el Dios de hoy, el Dios que está presente, y que su gran placer consiste en bendecir con tal generosidad que Él podría causar que nosotros tuviéramos tanta bendición que tendríamos que rogar a Él diciéndole, ya Padre, ya no me mandes una bendición más, porque no podría manejarla, porque no sabría qué hacer con ella. Nuestro Dios es un Dios tan generoso, tan abundante. Él no tiene un número de bendiciones ya contadas. Y de forma que si yo me despierto a las 6 de la mañana y ruego a Él, pues voy a recibir menos bendición que el que se despertó a las 4 y le pidió más bendición. Es tan generoso y está tan dispuesto a darnos lo que le pidamos, que puede llegar a darnos tanto que nosotros tener que decirle, ya Padre, ya no me des más, porque ya no sabría qué hacer con más. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? Un hombre que recibió mucha bendición. Ojo, fue azotado, fue encarcelado, fue despreciado, fue muerto por causa del Evangelio. Y sin embargo, vean qué clase de bendición recibe y cómo me lo transmite. Esto es lo que la Escritura dice. Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas de Dios, las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Pablo estaba convencido. El espíritu de Pablo estaba plenamente convencido que las maravillas de Dios son inimaginables, que el amor de Dios que derrama sobre nosotros
es incontable. Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco muchísimo este tiempo. La próxima semana, posterior a nuestra Noche de Luces, a nuestra predicación de la Noche de Luces, estaremos retomando este tema de la oración, pero ahora profundizando acerca de lo que Jesús enseñó acerca de la oración. Nuestros textos bases será Mateo 6, del 9 al 14, la forma en que Cristo nos enseñó a orar. Mateo del 7, capítulo 7, versículo 7 al 11, la oración eficaz. Y vamos también a puntualizar en 5 tipos de bendiciones: para el bien común, por conducta, de conversión, de compensación, de compasión. Vamos a reunirnos la próxima semana, si Dios lo permite, y estaremos platicando nuevamente de todos estos temas. Por ahora vamos a despedirnos en oración. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque estamos confiados que al terminar nuestra oración tendremos gozo y tu comunión. Sabemos, Señor, que en todo dependemos de ti y que tú, Padre, estás al tanto de nosotros y que estás dispuesto a darnos todo aquello que pedimos y necesitamos para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por este tiempo que es tu tiempo y tuviste a bien regalárnoslo y hacer misericordia con nosotros esta mañana. Somos libres de escucharte. Somos libres de orar a ti, Señor. Gracias por este magnífico regalo. Ahora, Padre, te pido que no abandones la obra de tus manos en la Iglesia Cristiana del Norte y todos aquellos que nos están escuchando. Dales bendición, Señor. Que comprueben, que saboreen el gozo de tu presencia, Padre. Lo maravilloso que es compartir alegría contigo. En el bendito nombre de tu Jesús es que todo esto te hemos pedido. Amén. Que estén muy bien, mis hermanos. Nos vemos pronto.